Tengo el don de agarrar en curva. ¿Qué dijimos que era la escatología? Ilústrenos, maestra. Escatos, estudio. Ahora sí que la agarré en curva. Alguien que no esté en curva para poderlo agarrar en recta. Estudios de los últimos días. Eso es la escatología. ¿Alguien me puede decir por qué estamos estudiando la escatología? ¿Por qué? Porque al pastor se le ocurrió, porque dijo, ¿qué les enseñaré? Ya les enseñé guerra espiritual, que por cierto estuvo muy bueno. Ahora voy a enseñarles escatología. ¿Por qué creen ustedes que es necesario aprender acerca de la escatología? ¿Alguien que levante la mano y se atreva a opinar? Una para conocer más a Dios y otra para conocer la segunda venida de nuestro Señor, ¿podría ser? Y estar alertas. Acuérdese que es estudio bíblico. Se vale opinar, se vale recomendar, se vale preguntar. Para estar atento a cómo están sucediendo las cosas allá afuera. Y como iglesia, amados, tenemos que estar bien listos. Voltee con la persona que está a su lado y hágale una pregunta más o menos así. Are you ready? Iglesia, tenemos que estar listos, amén. Bien, nos quedamos hace 8 días hablando de las parábolas y decíamos que las 4 parábolas de las que habla el libro de Mateo se refieren al curso del presente siglo, periodo de tiempo que data desde el rechazo del Mesías por Israel hasta su recepción venidera para este mismo pueblo. Y decíamos que en Hechos 15, porque los judíos pensaban, hermanos, que los únicos que iban a ser salvos eran ellos, el pueblo escogido de Dios. Se sentían hablando en términos modernos, se sentían los fifís, ¿no? ¿Es fifís o fifís? A ver, aquellos que escuchan la mañanera, ¿es fifís o fifís? ¿Fifís? Ok. Entonces los judíos se sentían los fifís y el resto eran los chairos. Pero entonces en el libro de Hechos capítulo 15 se descubre, por primera vez los judíos se dan cuenta que la salvación era para todo aquel que creyera. Y eso está desde el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías el Señor dice, te di por luz a las naciones. O sea, ya desde los tiempos de los profetas, Dios ya tenía previsto la salvación de los no judíos. Es más, ahí te va. En el linaje de Jesucristo, cuando tú lees el árbol genealógico de Jesús, te vas a dar cuenta que están insertadas en la genealogía 2 mujeres que no eran del pueblo judío. Ruth y Esther. ¿Sí? Y me voy a ir un poquito más. Cuando los espías llegan a Jericó, dice la Biblia que una mujer los escondió. Esta mujer no era una de las mujeres que en estos tiempos diríamos que era muy espiritual. De hecho, la Biblia le llama Rahab la ramera. Era una mujer prostituta. Así. Pero por cuanto esta mujer creyó en Dios y ocultó a los espías,
Y les dijo: prométanme que no me van a destruir a mí ni a mi familia. Y le dijeron: te lo prometemos. Y cuando verdaderamente llega el pueblo de Israel y destruye los muros de Jericó y toma la ciudad de Jericó, a la única familia que rescataron y adoptaron fue la familia de Rahab, la ramera. Y de ahí viene el linaje. Se insertó en el linaje de la genealogía. Y por eso yo creo yo, que cierto personaje muy importante de la iglesia de la tradición se le ocurrió decir que por las venas de Jesús corría sangre pagana. Pero yo tengo algo que decirte. La sangre de Jesús es bendita. La sangre de Jesús tiene poder para perdonar, para restaurar, para liberar, para transformar y para sanar. Así que no podemos decir que la sangre de Jesús es pagana. La sangre de Jesús es bendita. Aleluya. Entonces, hablábamos de la primera parábola, la parábola del sembrador. ¿Se acuerda? Y empezamos a hablar de la importancia de lo que implica esta parábola. Si me acompaña, por favor, al libro de Mateo, capítulo 13. Yo empiezo a recapitular a partir de este evangelio, porque hay muchos puntos muy importantes, amados, que tenemos que nombrar. Voy a leer rápidamente lo que Jesús explica acerca de la parábola y rápidamente me voy a la explicación. ¿Sale? Si está conmigo, abra su Biblia, por favor, Mateo capítulo 13. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y seguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. La gente se queda confundida, te lo comentaba. La gente se queda, ¿qué quiso decir? Y en el versículo 10, no, perdón, a partir del versículo 18, póngame atención, Jesús les explica la parábola. Habla de 4 lugares. ¿Cuántos lugares? 4. Decíamos que era la semilla que cae a la orilla del camino, la semilla que cae entre pedregales, la semilla que cae entre espinos y la semilla que cae en tierra fértil. 4 clases de corazón, porque decíamos que la semilla, y ahorita lo vamos a ver, es el mensaje del reino. Amén. Es el mensaje del evangelio. Mira, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, es el problema. ¿Cuántas veces te hablaron la palabra y tú: es que no te entiendo? Es que ¿de qué me hablas, Willis? No entendíamos. ¿O sí? La primera vez que te hablaron de la Biblia, tú dijiste: oh, te entiendo perfectamente bien. No entendíamos. No entendíamos, hermano. Y le hablabas y el otro no te entendía y no te entendía. El que escucha el mensaje del evangelio, el mensaje que puede transformar tu vida,
el mensaje que te puede traer libertad, el mensaje que puede restaurar tu matrimonio, el mensaje que puede traer paz a tu corazón. Ese es el mensaje de Jesucristo. Pero Satanás está empeñado para que la gente no entienda. Segunda de Corintios, capítulo 3. Pues, chécate a ver si es Primera de Corintios. Capítulo 3, versículo 15. Rápidamente. Sí, ya sé. Estoy recapitulando. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí es segunda o primera de Corintios? Segunda de Corintios. Alguien que me lo lea fuerte y claro, y los demás ponemos atención, por favor. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Síguele. ¿Dónde me quedé? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. ¿Sigo? Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora entiendes por qué no entendías cuando alguien te hablaba. No eras tú. Satanás es interesado en que tú no comprendas, no escuches, no entiendas lo que es bueno para tu vida y para tu salvación. ¿Se da cuenta? Cuando la semilla cae a la orilla del camino, no la entiende, y vienen las aves. Dice, viene el malo, acompáñeme, versículo 19, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Se acuerda de las aves? Lo voy a mencionar ahorita, póngame atención. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Está hablando, hermanos, de es una parábola que va describiendo lo que está sucediendo durante el proceso de maduración. Escúchenme, por favor. ¿Cuántas veces escuchaste el mensaje, llegaste a tu casa y se burlaron tus amigos y te dijeron, no, mejor vamos a echarnos unas cervezas, no les hagas caso, te van a lavar el cerebro? Y entonces ahí quedó la palabra, no llegó a más. Pero pasó el tiempo y fue más tu necesidad, y fue más tu angustia, y fue más tu pesar, que empezaste a asistir a la iglesia y empezaste a entender y empezaste a recibir el mensaje con gozo. Pero después viene la aflicción y viene la persecución por causa de la palabra, y entonces viene el desánimo. Dile a la persona que tienes a tu lado, todos pasamos por eso. Levante la mano el que no se ha desanimado, levántela. El que diga, no, pues yo desde que nací no he pasado por pruebas, no he pasado por nada, ni siquiera he dudado en venir a la iglesia. Levante la mano. Ah, sí. ¿De veras que no ha habido desánimo? Y la vez que dejaste de venir 2 meses a la iglesia, ¿qué? Mira,
Te conozco. Es que es complicado. Es muy raro el hermano que desde que vino a los pies de Cristo, mira, yo no he pasado por desánimo, así te lo digo, pero sí he pasado por desilusión. No es lo mismo. Una cosa es que estés desanimado porque eso te lleva a no venir a la iglesia durante varios domingos. Pero la desilusión es cuando te sientes decepcionado, es cuando dices, es que sí valdrá la pena seguir en esto, pero mi relación con Dios está por encima de lo que pueda hacer o decir el hombre. Miren, cuando un pastor cae, cuando un líder espiritual cae, media iglesia se desmorona. Ha habido iglesias que se destruyen, hermanos, por la caída de un siervo de Dios. ¿Qué te dice eso? ¿A qué venía la gente a la iglesia entonces? ¿A escuchar al pastor? ¿A ver al pastor? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿A qué? A pesar de que el pastor falle, y no justifico, tengo un compromiso con Dios de ser ejemplo, en fe, en conducta y en pureza. Pero si el hombre falla, si el hombre te falla, tú no puedes alejarte de Dios por eso. ¿A qué viniste a la iglesia entonces? ¿A quién vienes a buscar a la iglesia? Iglesias se vacían por un error humano. La gente no viene a buscar a Dios entonces. La gente nada más está viendo a ver en qué momento cae el líder. Y empiezan los chismes y empieza la murmuración. Te lleva a un nivel de madurez, iglesia. Cuando alguien te falla, te podrá traicionar tu familia, tus hijos se podrán ir al mundo, tu esposo te podrá abandonar, y era cristiano. Hay gente que se desanima y se aleja de Dios por eso. Así que la gente, escúchame por favor, la gente que se aleja de Dios por eso, nunca vino a los pies de Cristo por buscar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Proceso de madurez. Repite conmigo, proceso de madurez. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. De los cuatro lugares donde es sembrada la palabra, uno es el que es tierra fértil. Uno. Y no todos dan al 100 por uno. Y escatológicamente hablando, y lo que les comentaba el domingo pasado, resulta, hermanos, que dice, esto me habla de una decadencia. Escúchenme, 100, a 60 y a 30 por uno. En los últimos tiempos va a haber escasez de fruto, va a haber escasez. Por eso dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, ¿y tú eres tierra fértil? Primera parábola que habla del final del tiempo. Segunda parábola, y esa lo vamos a ver en el Mateo, ahí mismo, 13:24. En la segunda parábola, la de la cizaña, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo.
dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Otra parábola que nos habla del final de los tiempos. ¿Qué dijimos que era la semilla? La semilla es el mensaje, es el evangelio. Y lo que mucha gente no entiende en las iglesias. Platicaba con un joven hace unas semanas y me dice: yo por eso yo no entraba a las iglesias cristianas, porque en mi trabajo hay gente que se dice ser cristiana y es de lo más hipócrita. Le hace falta leer esto. El mensaje del reino es sembrado en los corazones. Ya hablamos que hay 4 clases de corazones. ¿Sí? El corazón de piedra, el corazón de espinos, el corazón de la orilla del camino y el corazón fértil. Y inmediatamente Jesús se traslada a la parábola de la cizaña, donde dice que el hombre salió a sembrar, pero durante el tiempo que los hombres dormían, error de la iglesia, porque la iglesia no debe dormir, hablando espiritualmente, ¿sale? Por eso Jesús dice: velad y orar, porque no sabes el momento cuando Jesús venga por su iglesia. Tenemos que estar atentos. Y cuando la Biblia habla de dormir, quiere decir que andamos distraídos. La iglesia está desenfocada. La iglesia está enseñando cosas que no debería de enseñar. Están metiendo humanismo a las iglesias. Están metiendo psicología a las iglesias. Están metiendo mensaje positivo. Descubre al campeón que hay en ti. Y no es malo eso, es motivacional. Pero el verdadero evangelio te confronta con lo miserable que es tu vida sin Cristo. ¿Cuál descubre el campeón que hay en ti? El único campeón es Jesús, y Jesús te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero es Jesús. Sí, dale un fuerte aplauso al Señor. Es Jesús. Tú y yo no somos nada sin Él. Amén. Es eso, hermanos. Entonces llegan y le dicen: maestro, Señor, sembraste buena tierra y estamos viendo que está creciendo cizaña. Alguien que me diga qué entiende por cizaña. A ver, aquellos que son de campo. Mi rey, te veo cara así como de hortaliza. Sí, la cizaña es hierba mala. Es hierba, es que crece juntamente. Y fíjate, la cizaña es igualita que el trigo, hermanos. Pero hay una diferencia. Nada más hay una diferencia. La cizaña no lleva trigo. El trigo lleva sus espigas. Es más, el peso de la espiga hace que la plantita se doble por el peso de la semilla. Los que verdaderamente, escuchen esto, llevamos fruto de parte del Espíritu Santo, nosotros nos doblegamos ante el Rey de Reyes y Señor de los Señores. El que no trae nada de fruto anda muy picudito. ¿Qué? Pues qué tranza, pues qué les pasa. Yo voy a la iglesia y qué. Vaya Tacubaya. Y dices: no, pues ¿dónde está el fruto? Y te decía, los discípulos van con Jesús y le dicen: maestro, cuando tú nos dices que en los postreros tiempos se van a levantar falsos profetas, falsos pastores. Está de moda los falsos pastores. Está de moda. Eso es una cortina de humo, y te lo tengo que decir, porque mucha gente se me acerca y me dice: oiga, pastor, pero muchos pastores atacamos a la iglesia católica. No, momento, no atacamos a la iglesia católica. Hablamos la verdad. De los pederastas y de tanto abusador de niño. Y también hay pastores, pastor. Nunca fueron pastores. Por sus frutos los conoceréis. En los postreros tiempos se van a levantar falsos pastores, falsos maestros, falsos hermanos. Y le dicen los discípulos: maestro, pero ¿cómo?
¿Cómo los vamos a...? No hay un escáner que diga, este es hay unos aparatitos que ponen como rayos ultravioleta, a ver esos que saben de contaduría, que meten el billete y ya se dan cuenta si es falso. ¿Cómo se llama ese aparatito? Es como un infrarrojo, ¿no? Luz ultravioleta, gracias. No hay un aparato, a mí me gustaría, de esos hermanos que llegan, pastor, vengo de la iglesia de la Conchinchina y soy evangelista y me gustaría que me dejara predicar en su iglesia. Imagínate que tú eres ese evangelista. Pásame el aparato, a ver, mételo. Sale el ultravioleta. Mira, si es cristiano de veras. Órale, dentro de un mes te dejo predicar. No hay aparatos de esos. No hay manera de... no, este es chino. Este es pirata. Porque hay cristianos chinos y cristianos piratas. No hay. Hay una sola manera de identificar a los cristianos verdaderos. Y dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Se da cuenta cómo sí sabe? ¿Por qué hay pastores abusando de niños? ¿Por qué no son pastores? Y te voy a platicar una onda bien gruesa, que me lo platicó un sacerdote católico. La iglesia católica cada día está perdiendo más de 10,000 adeptos, porque la gente ya abrió los ojos, ya la gente está leyendo la Biblia, ya están dando cuenta del sistema, de la mentira. Y entonces, preocupado el sistema romano, desde hace muchos años, se juntaron los jesuitas, es una orden, ¿sí? ¿Qué hacemos? Todo el mundo se está haciendo protestante. Así nos llaman. Es una manera despectiva. Así que cuando a ti te digan, ¿qué te hiciste protestante? No te enojes. Sí, tal vez tenga razón. Protesté de mi vana manera de vivir, ¿no? Era borracho, era mentiroso, era adúltero, era tranza. Y protesté. Sí, si te refieres a eso, sí soy protestante. Bueno, al punto que te quiero llevar es que implementaron una estrategia. Y escucha cómo fue. Según lo que me platicó este ex sacerdote católico. Se metieron a un tiempo de preparación. Los jesuitas. Es una orden sacerdotal dentro del Vaticano. Así como los franciscanos, así como los dominicos. Que dicho sea de paso, los dominicos fueron los que implementaron la Santa Inquisición. Les llamaban los perros a los dominicos porque eran los que echaban la gente a la hoguera. Los jesuitas se metieron en un proceso de preparación para hablar, para actuar y para hacer todo lo que hace un pastor. Los instruyeron, se infiltraron en las iglesias cristianas. Te tengo que mencionar esto porque estoy hablando del trigo y la cizaña. Y Jesús lo advirtió. ¿Sale? Ya con cierta preparación teológica y con la manera de predicar de la iglesia cristiana evangélica, se fueron a los pueblos, a las colonias más refundidas. Llegaban con facha de pastor, pero en realidad no era pastor. Él era jesuita. Y levantaba una obra. Levantaba una iglesia cristiana en medio del pueblo. Y toda la gente, ¡ay, el pastorcito! ¡Qué bonito habla la palabra de Dios! Y se gana el favor y el corazón de la gente. Y cuando ya se había ganado el corazón de la gente, cuando ya todo el pueblo decía, no, pues aquí ya todos somos cristianos, porque llegó un pastor que habla re bonito. Abusaba sexualmente de 3, 4 jovencitas. Defraudaba la administración, robaba ciertas cosas, se metía sexualmente con hermanas de la iglesia y ¡pum!, se desaparecía. ¿Cómo quedaba ese pueblo? Y de repente pasan los años y una iglesia verdadera dice, ¿sabes qué? Tenemos que ir a evangelizar a tal pueblo porque está bien perdido. Vamos a mandar al pastor José Simón Casas que vaya a evangelizar. Y llega el pastor de veras.
Y llega al pueblo. Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Se voltean a ver uno. Hay que quemarlo. Hay que quemarlo. Y así les ha pasado. ¿Les ha funcionado la estrategia? Sí. Y muy bien. Vas a ver en las redes sociales. El pastor fulano hizo este otro. El pastor fulanito hizo esta otra cosa. Sí habrá quien se desenfoque. Pero la estrategia sigue al pie del cañón. Para que la gente desconfíe de la iglesia, para que la gente desconfíe de los verdaderos cristianos. Eso está sucediendo. Mi pueblo pereció porque le faltó, abusando de la ignorancia de la gente, manipulando a la gente, manipulando las emociones, engañando a la gente. Cuando yo escuché un testimonio, hermanos, me daban ganas de agarrar a patadas al papá de esta jovencita. El pastor le dijo: el Espíritu Santo me dijo que tu hija tiene que venir a pasar la noche conmigo para que reciba la unción. Oye, a mí un baboso me sale con esa tarugada y me lo agarro a patadas y saco la 45 y a ver cómo le va. Tengo 2 hijas hermosas, preciosas, maravillosas. Ay, y un baboso me sale con una tarugada de esas. ¿Y sabes qué hizo el papá? Bien contento llega: ándele, mija, báñese, porque el Señor ya la eligió a usted para que vaya. Y dices: ¿neta? ¿Por qué no lees la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Pero es que el pastor lo oí tan seguro y estaba bajo la unción. No me vengas con tarugadas. Y así está saliendo cada porquería, hermanos. Cada porquería están inventando en las iglesias y la gente por eso mejor dice: no, así me quedo. Trigo y cizaña. Trigo y cizaña. Por eso en esta iglesia estamos tan preocupados para que realmente conozcas las Escrituras. Llegues, tomes tu discipulado, llegues, estudies doctrina bíblica, llegues y estudies tu panorama bíblico, para que no te dejes endulzar el oído por cualquier impostor, por cualquier lobo vestido de oveja. ¿Se da cuenta? Ay, me voy de esa iglesia porque ahí los obligan a estudiar mucho. Pues es por tu propio bien. Es por tu propio bien. Gente me dice: pastor, va a haber un congreso en tal lugar, ¿cómo ve? ¿Autorización para ir? Claro, ve. Yo no tengo, cuando el pastor enseña sana doctrina, no tiene ningún problema porque tú vayas y busques y vayas a otros lugares y quiero que vayas por el mundo y conozcas otras iglesias. Yo no tengo ningún problema por eso, porque cuando hay buen alimento en casa, no te preocupa, ¿no? ¿Quién dice amén? ¿Es así? Trigo y cizaña. El pastor forma las ovejas, está masticando el chicle. Vas a recibir la unción del Espíritu Santo, lo masticas y se lo pasas al otro. ¿Tú harías eso? ¿Tú harías eso? Yo sé que tú me amas. ¿Sí masticarías mi chicle? Me lavé la boca hace 3 días y me eché un cebollazo por ahí, unos tacos en el Triángulo. Sentido común. ¿Se da cuenta? Sentido común. Trigo y cizaña. En los últimos tiempos, la cizaña va a incrementarse. Están habiendo muchos falsos pastores, muchos falsos profetas que no han tenido un encuentro personal con Jesús. Usted tiene que estar muy atento a esto, ¿eh? Entrevistan a una mujer en la televisión que tiene fama de bruja y de santera y dice que es cristiana, y voltean conmigo: ahí está, pastor, sí se vale, pues es cristiana. O sea, espérame, o sea, si yo digo que soy astronauta, y porque yo digo que soy astronauta, ¿soy astronauta? O sea, no te vayas con la ideología de género, porque es ideología. Es ideología. Es que el niño dice que es niña y todos tienen que creer que es niña. Digo: caray. Entonces yo digo que soy millonario, ¿no? Pues tengo que ser millonario y todos tienen que creer que soy millonario. De hecho, soy transmillonario. O sea,
Soy un millonario en un cuerpo de pobre. Es que estamos rayando en lo absurdo, hermanos. La evidencia, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, fe, y contra tales cosas no hay ley. Mira, cuando tú tienes un fruto de parte de Dios en tu vida, no tienes que andar diciendo que eres cristiano. No tienes que andar diciendo que vienes a la iglesia, aleluya. La gente que te escucha, la gente que te ve, la gente que te observa, te dice: tú eres diferente. ¿Alguien dice amén? No, bueno, pero si haces lo mismo, eres igual de grosero, cuentas los mismos chistes, tratas a tu esposa igual que como la tratan los de allá afuera, y no hay ninguna diferencia, menos digas que eres cristiano, porque entonces aplicas aquí: no, no eres cristiano, eres cizaña. ¿Qué pasó, mijo? Referente a lo que dice sobre el estudio, sí nos ha tocado mucha gente que se va por eso, como usted lo dice, pero también está pasando mucho las personas que están deslumbrando con los dones, y el hermano que viene y se sienta aquí, o se le dice que se va a sentar por 6 meses a tomar un discipulado, y de repente ve que los dones por acá están a todo lo que dan, dice: pues ¿para qué me siento si de este lado está lo bueno, ¿no? Lo que la gente cree que es bueno? Y ahí me gustaría ver si nos puede hacer un comentario sobre eso, porque también es sobre los falsos pastores y el trigo y la cizaña, ¿no? Que la gente también no se deslumbre por eso. Acuérdense, amados, que cuando el sacerdote, hablando en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, en su túnica traía, en el efod traía una campana y una granada. Una campana y una granada. Una campana y una granada. Exactamente la misma cantidad de campanas, exactamente la misma cantidad de granadas. ¿Qué representa esto? Las granadas son el fruto del Espíritu Santo. Las campanas son los dones, ¡tilín!, porque hacen ruido. El don de lenguas, el don de sanidad, los milagros se dan a través de los dones. Y un error también, y qué bueno que hiciste ese comentario, en el que ha caído la iglesia cristiana: va a venir el apóstol fulano y le forman a los enfermos y a todos los sanan, y entonces la gente se deja ir por lo espectacular, y no es malo. El problema es cuando no hay equilibrio, porque resulta que el apóstol fulano está a punto de divorciarse. Mucho don y nada de fruto. ¿Sí? Por eso tiene que haber un equilibrio entre los dones, entre lo llamativo, entre lo que llama la atención, entre lo espectacular, porque Jesús no está peleado con eso, hermanos. Llegaba Jesús a un lugar y la gente se amontonaba porque ya sabían que iba a haber un milagro, porque ya sabía que iba a haber una liberación. A la gente le llamaba la atención cuando llegaba una persona: ayuda, mi hijo está todo endemoniado, y hasta la gente se abría, como cuando hay tiro en la secundaria. Todo el mundo salía, en la salida todo el mundo se reunía. Sí, sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Mi Vic, tú tienes cara de que eres el broncudo de la secundaria. Y toda la escuela se reunía: hay tiro, y porque todo el mundo quería ver la bronca. Así toda la gente se reunía. Cuando Jesús se enfrentaba a un endemoniado, todo el mundo quería ver la bronca. ¿Qué iba a pasar con el endemoniado? Y Jesús lo liberaba. Los dones son llamativos, atraen a las masas. Y ese ha sido el error de muchos ministros: mucho don y muy poco fruto. Qué bueno que oras por los enfermos y sanan. Qué bueno que resucitas muertos. Gloria a Dios por eso. Pero siempre tiene que haber un fruto apacible. El equilibrio entre el don y el fruto. El equilibrio siempre tiene que ser. Hay profetas que se están levantando que son puro don.
pero ya hasta divorciados andan. ¿Sí o no, mi Eliseo? ¿Verdad? Profetas que andan ahí profetizando por todos los rincones de San José de los Leones y la comarca y los alrededores, y hasta divorciados andan ya. No, de veras. Por favor, consejo pastoral. Si alguien te va a dar un consejo, observa cómo vive, el fruto que trae. Y si no vive de acuerdo al consejo que te quiere dar, muchas gracias, no le recibas el consejo. Porque para dar consejos, hasta mi abuelita, todo el mundo da consejos. Hazle así, págale con la misma moneda, hazle. Observa cómo vive por un momento, analiza la situación. Y si vive conforme a lo que dice aquí, entonces no es cizaña. Recibe el consejo. Si no, nada más escúchalo. Pero no tienes por qué, no tienes ninguna obligación de seguir ese consejo. Amén. Estamos en tiempos bien complicados, amados. Y se está levantando mucha cizaña. Y más todavía se va a hacer. Ya te dije por qué. Los encubiertos, la cortina de humo del Vaticano. Y te lo tengo que decir así. Cada rato me llegan, oiga, pero es que un pastor allá en Guerrero se levantó y hizo esto. No, es que no era pastor. Pero él decía, pues sí, pero no era pastor. Tiene que haber un fruto. Una de las características principales que tiene un pastor es tener corazón de pastor. Y el corazón de pastor te lleva a dar la vida por las ovejas. El corazón de pastor te lleva a ministrar. Te podrán robar, te podrán traicionar y vuelves a perdonar y vuelves a dar oportunidad. Es más, hasta la gente me dice, pero ¿cómo se te ocurre volverle a dar la oportunidad si ya supiste que te robó una y otra vez? Si ya supiste que Pues es que es ser humano y Dios es un Dios de oportunidades. Eso hace el corazón pastoral. Así como también uno puede discernir entre la oveja falsa, la oveja pirata y la oveja de veras, usted también tiene que discernir entre el pastor de veras y el pastor pirata. Acuérdese, cizaña. Entonces, sí, mijo, ¿qué pasó? ¿Ibas a decir algo? Un pequeño comentario nada más así, hablando de, retomando tantito el otro. Hay unos teólogos que consideran que esta cizaña era tóxica, de la que habla la Biblia. Era una cizaña tóxica. Y hay profetas, como usted mencionó, y pastores que son tóxicos y te llegan a llenar de esa toxina que es decepcionante y es muy difícil volverla a sacar. La hierba venenosa, la hierba mala, por eso se llama así. Porque no solo engaña, no solo está la plantita de veras y sale la cizaña y así como que hoy que padre van creciendo las dos. No, la tendencia de la planta tóxica es ahogarla de veras. Sí, es tóxica y no la deja crecer, trunca su crecimiento. ¿Por qué te tengo que decir esto? Porque no sabemos en realidad si el que está sentado al lado tuyo es trigo de veras o es cizaña. Y que no sea por culpa de la cizaña que tú no crezcas. Es que de veras. Hay hermanos que me dicen, ¿y por qué fulanito si está sirviendo, por qué se le permite que haga tal cosa? No, espérame. O sea, yo no soy Dios. ¿Y por qué el hermano tal, por qué anda haciendo esto? No, pero mira, tú preocúpate por ti. La salvación es personal. ¿Sale? Ya en el tiempo de la cosecha, Dios le va a pedir cuentas a cada uno según sus obras. Así que no te preocupes tanto porque si el hermano anda de hipócrita, porque somos re buenos para darnos cuenta del hermano que anda mal. Te fijas en la paja que tiene tu ojo, tu prójimo en su ojo, pero no te fijas de la viga que tienes en el tuyo. Hipócrita, dice Jesús. Primero quítate la viga que tienes en tu ojo para que puedas ir con tu hermano y decirle, déjame te quito la paja que tienes en el tuyo. Amén. Dos comentarios. El primero es que esto es una carrera de resistencia, ¿no? Puede ser el mejor pastor del mundo, pero si a veces nos descuidamos en la oración, en el ayuno, la única ventaja de los demonios sobre nosotros es que ellos son espíritus y nunca se cansan. Siempre van a estar como cuchillito de palo.
Y la segunda, que también la cizaña son las malas doctrinas, ¿no? Una ocasión vimos a una profeta y dio el 99.9 de su doctrina perfecta, ¿no? Pero al último dice que no va a haber rapto y que no va a haber segunda venida de Jesús. Y todos los pastores que estaban se pararon a aplaudirle, ¿no? Va, va, va. Entonces, también es el poder de Satanás de confundirnos, ¿no? ¿Se da cuenta? 99.9 iba bien. Y por ese 0.1% no va a haber rapto. Ya contradice lo que dicen las Escrituras. Ya contradijo lo que dicen las Escrituras. ¿Se acuerdan que les decía que hay gente que ya está diciendo que eso del arrebatamiento ya ni es cierto? Ahí tienen a la gente ahí toda temerosa, ¿no? Es que sí va a haber arrebatamiento. O sea, Pablo lo menciona y varias veces en la Escritura. El mismo Señor Jesús, cuando dice que estarán dos mujeres en el río lavando, una será tomada. Estarán dos trabajando en el campo, uno será arrebatado. Y estarán dos durmiendo en la misma cama, y uno será arrebatado. Ha sido más claro. Pobre profeta, ¿eh? Es el tiempo. Por eso el Señor Jesús dice que en los últimos tiempos, y eso lo vamos a mencionar más adelante, hasta los escogidos serán engañados. Hasta los escogidos, qué tremendo. El único antídoto, escúchame, para que tú no seas engañado, es el conocimiento de la palabra. Ahí está todo. Ahí está todo. Y te lo voy a decir hasta el cansancio. Mientras tú no te metas en serio a ayunar, a orar y a leer la palabra de Dios, mientras más preparado estés, más difícil vas a ser de engañar. Amén. Fíjense, hay mucho que hablar acerca de esta parábola. Jesús también revela varios aspectos. ¿Estás conmigo, muchacho? Bien, sí. Jesús también revela varios aspectos con respecto al presente siglo. Uno, la verdadera siembra que aparece en la parábola anterior será imitada por una siembra falsa. Por lo tanto, ocurrirá un desarrollo paralelo de la siembra verdadera y la falsa, la doctrina falsa, la doctrina errónea. Amados, dice el apóstol Pablo, si aún un ángel del cielo les enseña un evangelio diferente, es anatema, es maldito. Un solo evangelio, ¿sale? Así que no te dejes engañar. Habrá un juicio, escuchen esto, al final del siglo para separar lo bueno de lo malo. Lo bueno recibido en el reino milenario y lo malo, mis amados, es excluido. Hay gente que piensa que por venir a la iglesia, escuchar el sermón o el estudio, cantar, levantar sus manitas y adorar, pero no ha experimentado el nuevo nacimiento. De esto les hablaba hace 8 días. Que hubo un tiempo que a la iglesia le decían los nacidos de nuevo por la conversión espiritual. Si no logramos experimentar el nuevo nacimiento, no eres salvo. Jesús lo dijo. En verdad te digo que es necesario. Si tú no naces de nuevo, no entras al cielo. No entras al cielo. Así te lo digo, no entras al cielo. En el tiempo de la cosecha, en el tiempo dice Jesús, dejen que crezcan juntos, déjenlos que estén ahí en la misma fila. Déjenlos que alaben al Señor juntos. Cuando venga el tiempo de la siega, los ángeles van a separar la cizaña, la van a amarrar y la van a echar al horno, donde se oirá el lloro y crujir de dientes. Así que habrá cizaña que se sienta trigo y habrá trigo que se sienta cizaña. Pero el que escudriña los corazones, el que sabe todas las cosas, sabe cuál es la motivación de tu corazón, sabe la intención de tu corazón. Amados míos,
no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Podrás burlar al pastor, podrás burlar al líder, podrás burlar al intercesor, podrás burlar al hermanito de al lado. Pero Dios, una de las características que tiene mi Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Sabe de qué pie cojeas. Sabe si experimentaste la conversión o no. Y en el tiempo de la cosecha, muchos cizañeros, cuando sean amarrados y arrojados al fuego, no, espérame, Señor, si en tu nombre profetizábamos, si en tu nombre echábamos fuera demonios, no te conozco. Y esa sí va a doler. A lo mejor durante algún tiempo anduviste haciéndole al cizañas. Hasta en tu barrio te decían el cizañero. Es tiempo de que te arrepientas. Es tiempo de que te arrepientas por tu bien. Porque el deseo de mi corazón, cuando estamos pasando lista, más allá del sol, que todos estemos ahí. Que pueda voltear y decir: hermana Estela, vientos, qué bueno que llegaste. Hermano Oswaldo, con todo y tu barba y tus lentes, allá en el cielo te voy a ver así también. No, no te creas, sin lentes. Vamos, todos vamos a ver bien. Que todos nos vayamos al cielo. Hasta usted, hermana. Hasta usted pueda. Hermana, qué bueno que tomó la buena decisión. Agarró en serio lo que es la palabra de Dios. Porque muchos juegan a la iglesita. Muchos juegan al cristianito. ¿Qué pasó, mija? Sí, como que te vi levantando la mano. No, nada. Bien, vamos a terminar. ¿Se da cuenta que hay mucho que hablar acerca de las parábolas? ¿Dónde me quedé? Ok, la siguiente, por favor. 4. El carácter esencial de cada siembra se podrá ver solamente en los frutos verdaderos. ¿Cuántos dicen amén? Si los hay o no. No en la apariencia. Esta parábola, mis amados, se refiere a Israel durante el periodo de la tribulación, pues se usan términos como hijos del reino atribuido a Israel. Acuérdate que Israel son los hijos del reino. Amén. La tercera parábola. La tercera parábola. ¿Ya? Bueno. La del grano de mostaza. Mateo capítulo 13, versículo 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Esta parábola la hemos predicado, y hasta la bailamos, ¿no? Si tuvieras fe como un granito de y se oye muy romántico. Pero escatológicamente, lo que el Señor me revelaba te lo quiero compartir. Ojalá me dé tiempo porque ya están dando las 9. Dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es el más pequeño de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Hasta aquí todo está bien. ¡Wow! No, que la fe y que el granito de mostaza y hasta las aves. Te quiero dar el significado escatológico. Váyale pasando, grupo de alabanza, por favor. Esta parábola nos muestra que ocurre a medida en el presente siglo que va avanzando. Escuchen esto, Hay un crecimiento anormal. Lo que era una hierba se vuelve un árbol enorme. Dicho árbol enorme se ha convertido en un lugar de descanso para las aves. Ahora ponga atención a esto. Y si relacionamos, miren, no es casualidad, hermanos, que las 4 parábolas, me falta la de la levadura, no me va a alcanzar el tiempo, pero no es casualidad que las 4 parábolas estén en el mismo capítulo 13 de Mateo, una tras otra. Porque Jesús está dando toda una explicación escatológica de las 4 parábolas. Ahora, ¿se acuerda que hablaba de las semillas que caían a la orilla del camino? ¿Quién se las comía? Escucha esto, las aves.
Dice, si relacionamos estas aves con las que aparecen en la parábola del sembrador, las cuales tienen una connotación negativa, pues devoran la semilla, quitan la palabra de Dios, demostrando oposición, repite conmigo, oposición, hacia el programa de Dios. Tenemos que concluir que en esta parábola se está hablando de la presencia de la oposición desde adentro. Por eso dice que las aves hacen sus nidos, pero ya adentro de. Y te lo hemos dicho varias veces, Satanás durante mucho tiempo trató de destruir a la iglesia cristiana. Persecución, se levantó la Inquisición, millones de cristianos fueron muertos, quemados en la hoguera por la Inquisición. Siempre atacando a la iglesia desde afuera. No pudo Satanás. ¿Cuál es su estrategia de ahora? Se mete encubiertamente. Ahora las aves hacen su nido, pero ahora dentro de la iglesia. Son las aves que hacen su nido arriba de los árboles. Ahora póngame atención. Sí me está entendiendo lo que le quiero decir. Dice, en esta parábola se está hablando de la presencia de la oposición desde adentro. O sea que hace nidos. Aquí. Las aves representan al maligno. Y cuando ya el árbol que habla de fortaleza, si permites que las aves hagan su nido, puede traer confusión y destrucción. Ya no se pudo robar la semilla en la orilla del camino porque ya creció, ya dio fruto, ya es un árbol grande. Pero ahora las aves desde adentro quieren comerse lo que es sano para tu crecimiento espiritual. ¿Sí estoy entendiendo? Mucho cuidado, estoy hablando espiritualmente con las aves. Porque las aves representan robo, las aves representan quitar, resistir. Mucha gente se siente estancada, espiritualmente hablando, porque las aves están revoloteando sobre su cabeza. Y una vez te lo dije, no eres responsable de que las aves revoloteen sobre tu cabeza, pero sí eres responsable de permitir que las aves hagan nido sobre tu cabeza. Porque si las aves hacen nido sobre tu cabeza, y una vez hasta te lo dije en forma de broma, ¿qué hay en un nido de aves? ¿Qué es lo que más hay en un nido de aves? Las aves no dicen, ay, me andan de hacer popó como nosotros, y ahí saca la colita del nido para no ensuciar el nido. No, ahí mismo se hacen popó, ahí están entre las popochas. Cuando un cristiano permite que las aves hagan nido en su cabeza, de lo único que te va a llenar la cabeza es de popó. Y perdóname que te lo diga, por eso hay tanta gente que piensa puras tarugadas. Dijera mi abuela, parece que tiene mierda en la cabeza, perdóname la expresión. Hay gente que piensa así, hay gente que habla así, hay gente que actúa así, y más que no debería de ser. Cuando tú permites que las aves que revolotean hagan nido en tu cabeza, ya valiste. Pensamientos diabólicos. Duraste 5 años sin chupar porque ya vienes a la iglesia, pero con un descuido te avientas lo que no te tragaste de alcohol durante 5 años en 3 noches, porque permitiste que las aves se estacionaran en tu cabeza. Saliste del adulterio, te comportaste como un verdadero hijo de Dios durante 15 años. Te empezó a coquetear la compañera del trabajo y empezaste a pensar, tu cabecita empezó a revolotear las aves y permitiste que se estacionaran, y lo único que trajeron fue popó a tu cabeza. Y ahí andas hablándole a las 3 de la mañana al pastor, ayúdeme pastor, se me hizo fácil y me fui con la secretaria y no quiero dañar a mi esposa. En eso debiste haber pensado antes. ¿Se da cuenta?
vienen tiempos bien complicados. Mucho cuidado con las aves. Dígale al que está a su lado, cuidado con las aves. Porque si escuchen esto, si en la parábola del sembrador no se pudieron robar la semilla del evangelio, acá sí se la puede robar, cuando ya estás acá muy fortalecido en el Señor, muy evangelista, muy pastor, muy profeta, ándale. Por eso dice la Biblia que crea estar firme, cuide que no caiga. Y por eso muchos se duermen en sus laureles. Ya lo saben todo, maestros de la palabra, profetas del Altísimo. Ándale, nada más descuídate tantito y vas a ver cómo el diablo no trapea contigo. Por eso han caído grandes siervos de Dios. Por eso han caído grandes hombres de Dios, porque han descuidado su relación con Dios. Ponte de pie, amado. Ponte de pie.